Amados hermanos, una vez más les saludamos en el nombre de Jesús, deseando que se encuentre bien usted y toda su amada familia. Para iniciar este tema haremos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que este tiempo sea de bendición. Este breve tiempo nos ayude a conocerte un poco más, pero sobre todo, aunque breve, sea alabanza y exaltación a ti. Tu Espíritu Santo nos dé claridad en las palabras y nos dé las ideas correctas, no solamente para ser transmitidas, sino para ser tomadas, aprendidas y puestas en práctica. Así es que en Cristo Jesús iniciamos esta breve reflexión. Amén. Estamos viendo temas de manera general y hoy de manera muy amplia veremos las oraciones en la Biblia. La oración. Cabe mencionar que es solamente una pincelada, porque detrás de este tema hay un estudio profundo de lo que es la oración. Pero, iniciando, para aprovechar el tiempo, se cita en Clemens 1985, dice: la oración es considerada en la Biblia como la expresión religiosa más fundamental entre todas las expresiones de la fe. Se presenta en las formas más variadas, algunas veces con una extraordinaria simpleza y otras con gran complejidad y formalismo. Fin de la cita. Así es que en la Biblia vamos a encontrar todo tipo de oraciones muy elaboradas. También encontraremos oraciones muy sencillas, pero no dejan de ser importantes. Es además, y en eso estriba su centralidad, un camino hacia Dios, que nos introduce directamente al ser de Dios. Es decir, por medio de la oración, descubrimos a Dios. Por eso, nuestra oración debe ser guiada y saturada por Dios mismo, por su palabra. Y referente a esto, Dietrich Bonhoeffer, aquel pastor de la Alemania nazi que fue muerto pocos días antes de que Estados Unidos llegara a Alemania y pudiera liberar a todos los que estaban presos. Este era un pastor y desde la cárcel también escribió varios libros. Y entre sus escritos se cita: el niño aprende a hablar porque su padre habla con él. Aprende el lenguaje del Padre. Nosotros aprendemos a hablar con Dios porque Él nos ha hablado y nos habla. En el lenguaje del Padre Celestial aprenden sus hijos a hablar con Dios, repitiendo las palabras de Dios. Aprendemos a orar. Así pues, debemos hablar con Dios, y Él solo nos escuchará, no en el lenguaje falso de nuestro corazón, sino en el lenguaje claro y puro con el que Él nos ha hablado en Jesucristo. Y ese lenguaje con que Dios nos ha hablado en Jesucristo lo encontramos en la Sagrada Escritura. De ahí que, si queremos orar con certeza y alegría, el fundamento más auténtico de nuestra oración tiene que ser la palabra bíblica. Fin de la cita. Es por eso, hermanos y hermanas, tan importante que cuando leamos la Biblia podamos captar cuándo el personaje está orando, cuándo está hablando con Dios, cuándo está dialogando y cuál es la forma de expresarse. Al orar con la Biblia, es decir, al orar con la palabra de Dios, se nos enseña que lo importante, en definitiva, no es lo que nosotros queremos orar, sino aquello en que Dios quiere ser rogado por nosotros. Entonces esto va a determinar la pobreza o la riqueza de nuestra oración, además de que también determinará la pobreza
o la riqueza de nuestro corazón. Esto es fundamental en nuestra oración. Ahora, no piense que su oración será rechazada por Dios, de ninguna manera. Pero siempre que nosotros nos dirigimos al Padre con sus palabras, entonces le agradamos, estamos hablando su mismo lenguaje. Porque en la Biblia vamos a encontrar el carácter de Dios, vamos a encontrar lo que le gusta a Dios. Y ahí aprendemos entonces cómo relacionarnos con Él. Debemos de ser también prudentes y cuidadosos al escudriñar la Escritura, poder definir cuáles son verdaderas oraciones. Al menos para determinar que en verdad lo que leemos en la Biblia es una oración, debe de tener dos características, al menos. Una es la forma y dos, el contenido. Y he aquí un ejemplo, Deuteronomio 3, versículos 23 al 26, Moisés hace una oración. Pero vea usted, dice la palabra de Dios: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Ahora, tiene la forma de una oración, pero el contenido no es el contenido de oración, porque no se considera como modelo de oración. ¿Por qué no se considera modelo de oración? Porque atenta contra la verdadera oración, y es que no refleja y no se expresan las verdades bíblico-teológicas. Parece que Dios en verdad tuvo la culpa porque Moisés no entra a la tierra prometida, pero no es así. Incluso Moisés culpa al pueblo de lo que está pasando. Entonces, tiene la forma, pero no tiene el contenido de una oración. También, para poder determinar y considerar una oración como un género literario o de manera general, se ocuparán otras tres características: el vocabulario, la estructura y el contenido. Y el contenido tiene que ver con la teología. La teología tiene que ver con hablar de Dios, y siempre va a ser hablar bien de Dios, porque Dios no es malo. Entonces, al no tener tiempo nosotros en este espacio, solamente mencionaré de manera general. En el Antiguo Testamento hay algunas palabras claves que se mencionan y se traducen como oración, y muchas de ellas van a estar en el libro de los Salmos y en los profetas, sobre todo mayores. Pero para nuestro lenguaje solamente hay una palabra y la llamamos oración, pero en el hebreo, al igual que en el griego, son varias las palabras que definen, porque no van a expresar lo mismo. En algunas ocasiones será oración y será intercesión, en otras será plegaria o habrá petición, será un llamado, será una súplica, tal vez sea una queja o un lamento, pero en general nosotros les catalogamos como oración. En los idiomas originales hay una gran diferencia. Entonces, en el Nuevo Testamento existen otras palabras que también definirán cómo se está relacionando el ser humano con Dios. Puede ser una oración, al igual que en el Antiguo Testamento, una súplica, puede ser un ruego o incluso puede ser una promesa.
En el libro de los Salmos encontraremos claramente lo que es la estructura. Los salmos, por su parte, indican que la oración tiene como sujeto al ser humano y a Dios como receptor. Y en el libro de los Salmos se verá un orden muy notorio. Sería bueno tomar este modelo o este ejemplo de oración. Y puede tener cierta variación, pero no es tan grande. Básicamente, las oraciones en los libros de los Salmos será primero invocar a Dios. Es decir, la forma en cómo nos dirigimos a Dios. Y Jesús en el Nuevo Testamento empezará el modelo de oración o la oración del Señor o el llamado Padre Nuestro precisamente así. Padre Nuestro. Entonces, esa es la invocación. Después va a venir la petición. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Después va a venir la motivación. Después vendrá el lamento de la situación en que se vive. Y por último, expresiones de confianza y seguridad. Cuando usted vea los salmos escritos por David, sobre todo, esta estructura será muy clara. Incluso en ocasiones el salmista David mostrará alguna queja o reclamo hacia Dios, por la condición en que vive, por la situación que está pasando, por lo difícil que ha sido su caminar, pero al final expresará precisamente esto: palabras de confianza y seguridad. Entonces, puede ser que usted, amado hermano o hermana, esté iniciando una oración porque tiene gran carga, queja, reclamo, pero el Espíritu Santo siempre nos llevará a reconocer que Dios ha sido más grande que la situación en la que nos encontramos. Bueno, por cuestión de tiempo no podemos abarcar más, pero si a usted le interesa, le podemos proporcionar alguna guía o algún material para que usted profundice en este bello tema sobre la oración en la Biblia. Y hay tantos ejemplos y hay mucho que aprender, porque en la Biblia las oraciones estarán impregnadas de súplica, de alabanza, de acciones de gracias, de confesión y penitencia, de intercesión, y en todas estas oraciones y modelos tenemos que ver la teología. Y en la Biblia encontraremos todo esto. Es por eso la relevancia de la Biblia en este mes. Así es que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, pero que nosotros nos comprometamos a aprenderlas. Insisto, su oración no la desecha Dios, pero si oramos la Biblia y si oramos conforme a la Biblia, créame, su condición, su situación y su forma de enfrentar las cosas será muy diferente. Para eso, un buen ejemplo es el salmista, y sobre todo, el mejor y mayor ejemplo es Jesucristo y el Padre Nuestro que nos enseña. El Señor les bendiga.